Hola a todos, una vez más, hoy vamos a continuar hablando de este proyecto y veremos cuáles fueron las decisiones que he tomado y cuáles fueron los primeros pasos. Así que quédate para descubrirlos. Tengo que decir que antes de continuar este proyecto, tenía claro cuál era el objetivo, y era conseguir una máquina que fuese confiable en lo técnico y también segura hacia las personas. Pero esta máquina tenía una serie de inconvenientes, y más teniendo en cuenta el uso que íbamos a hacer de ella. Así que lo primero era solucionar el problema de la dirección, y para eso decidí comprar un bloque diferencial procedente de un todoterreno. Así con eso conseguiría solucionar el problema de la dirección, pero para usarlo tendría que crear una nueva estructura en la que pudiera recolocar todos los elementos clave que me permitieran hacer un nuevo uso de esta máquina para ese fin. Pero esto no significa que el ecocultor sea un mal producto. Es una motozada y está pensada para trabajar las tierras. Pero a pesar del nombre confuso, esta máquina no puede asumir tareas de un motocultor. Y tiene todo el sentido del mundo, porque es un producto comercial y tiene que atender a unos costes de fabricación para competir con otras alternativas de mercado que principalmente son de combustión. Y hacer un tractor eléctrico que funcione exclusivamente con baterías es extremadamente difícil de conseguir. Por eso no hay opciones en el mercado. Es decir, que este tipo de tractores eléctricos tendría muy complicado el poder competir comercialmente con otras alternativas que ya existen en el mercado y que son principalmente de combustión. Además, siempre teniendo en cuenta la igualdad de condiciones y características técnicas, y es que un motor eléctrico equivalente al motor de combustión puede suponer un desembolso equivalente a un motocultor de versión gasolina, o las baterías equivalentes a la potencia necesaria de un motocultor diésel puede suponer el equivalente al desembolso de un motocultor diésel. Entonces, solo estas dos partes hacen que esto sea normalmente inviable a nivel comercial, o que sea un producto de nicho. Así que como ya estaba en faena, decidí hacerlo realidad. Y bueno, como ya había hecho pruebas con el bloque diferencial y consideré que era viable, fue cuando compré las baterías. Y estas baterías son de tipo fosfato de hierro y litio, o conocidas como LiFePO4, y además se las he comprado a un colega, que es Juan Miguel, que lleva el grupo de LiFePO4 de España, y ahí es donde se puede también hacer compras de este tipo de baterías. Pues seguimos avanzando hablando del diferencial. Y esto fue una de las primeras piezas que he diseñado en 3D para este proyecto, posiblemente, además del chasis del ecocultor que ya tenía diseñado y que era necesario para saber cómo aprovechar eso con la nueva estructura que estaba intentando crear. Y por aquel entonces yo no tenía un calibre para tomar las medidas, estaba usando un metro común, y además era importante tener en cuenta que las medidas tienen que ser lo más precisas posibles para evitar sorpresas. Pero fue una cuestión de paciencia, poco a poco he conseguido una gran precisión en la pieza, midiendo todo de forma artesanal. Sé que hay otras maneras para escanear este tipo de piezas, como por ejemplo una fotografía periférica, ¿no? Que te sirva para después con algún programa, una aplicación, hacer, hacer una representación en 3D de ese modelo. Pero era bastante complicado también. Así que creo que hice bien en tomar esa decisión porque acabaría antes y la precisión sería incluso mejor, seguramente. Asimismo, cabe destacar de que esto se trata de un proyecto totalmente personal y casero que no tiene nada que ver con la empresa de Ecocultor. Además, todos los diseños 3D son tomados única y exclusivamente para tener una mejor referencia en cuanto a dimensiones y poder así avanzar mucho mejor en el proyecto. Pues como venía diciendo, estos documentos son parte de las copias de seguridad que he ido creando a medida que iba avanzando en este diseño. Y por eso vemos aquí cómo fueron los comienzos del bloque diferencial, para hacernos una idea de cómo he tenido que leer la pieza de forma meticulosa. Por otro lado, tenemos aquí abajo un gráfico industrial que nos proporciona el fabricante y con esto podremos hacernos una idea de cómo es esta pieza
al menos una de las partes. Esto nos ha sido útil para entender mejor cómo está diseñada esta pieza. Y vemos que tenemos un eje de transmisión de fuerza, de giro, pero en este caso se ha utilizado únicamente para entender cómo es la forma externa de la pieza. En este documento, además, si mostramos elementos ocultos, podemos encontrar que ya tendríamos esta parte diseñada. En este otro documento podemos encontrarnos con esto, y es posiblemente un diseño previo al que vimos anteriormente. Además, podemos encontrarnos con este gráfico para entender cómo va el diferencial anclado al chasis del todoterreno que comentaba. Se trata del Nissan Terrano, es un modelo muy popular y además tiene una variante en Ford, que es el mismo modelo, que se llama Maverick. Cuando he dado el paso de comprar un diferencial, he buscado una opción asequible y he encontrado que este modelo es tan común que este tipo de diferencial resulta bastante económico. Por eso he elegido esa opción. Pero además hay un detalle importante en este diferencial y es el ancho que posee, que es casualmente el ancho que yo necesito para el extremo de las ruedas. Y en este ejemplo podemos encontrarnos este elemento de color amarillo y redondo que también forma parte del diferencial. Lo utilizaremos de este modo para conectar un cubo de rueda, que es lo que acabo de señalar ahora, y es básicamente esta pieza. Pero quizás estés pensando que esto no es una buena idea, ya que el diferencial está pensado para transmitir fuerzas en forma de giro, y entonces no está pensado para cargar las fuerzas verticales que tiene que soportar en este caso una rueda. Pero más adelante vamos a ver cómo he solucionado este problema. En los siguientes documentos podremos ver un poco más cómo fue evolucionando este diseño para que poco a poco fuese ganando un mayor nivel de detalle. Aunque esto no era lo más importante, lo esencial aquí era que la pieza tuviera las dimensiones externas lo más precisas posibles para que luego la pieza física encaje lo mejor posible en la nueva estructura. Así que el hecho de querer diseñar una pieza totalmente definida era simplemente para saber hasta dónde podría llegar. Además, las dimensiones tienen que luego coincidir con las nuevas piezas que tendría que añadir a este conjunto, como por ejemplo las bases de soporte, que son esenciales y que también forman parte de este diferencial. Por ejemplo, estos puntos de anclaje tienen que luego coincidir con los puntos de anclaje de la base de soporte. Por aquí encontramos un documento en la que tenemos una de las bases de soporte que comentábamos y que estaba todavía en fase de diseño. Y quizás esto fue incluso más difícil de diseñar que todo el diferencial. Quizás no en tiempo, pero en dificultad era muy complicado porque era una pieza muy irregular y tenía que hacerle una forma muy específica, como veis aquí, con bastantes curvas. Además, tenemos en este caso el diferencial ya totalmente terminado. En esta otra pantalla podemos encontrar el diferencial totalmente terminado y con sus bases de soporte, incluso con esta otra base de soporte que no hemos visto anteriormente, pero también fue muy difícil de diseñar. Para diseñar estos soportes he tenido que comprar un segundo diferencial, ya que el primer diferencial que había comprado venía sin soportes. Aunque fue asequible, incluyendo los portes, me costó menos de 50 euros. Pero esto era necesario. Con el tiempo me di cuenta de que estos soportes eran los ideales para incluir en este proyecto. Hace unos minutos hablábamos sobre una pieza de color amarillo que también decía que llevaba el diferencial y que lo combinábamos con un cubo de rueda. Pues bien, esta pieza va a ser muy importante más adelante y ya veremos por qué. A esta pieza se le conoce como la caja de la triceta.
aunque coloquialmente también se le puede conocer como la caja de la trócola. Y bueno, esto es una parte en la que conectas el palier y este es el encargado de transmitir la fuerza de giro del motor a las ruedas. Pero detrás de todo esto hay una curiosa anécdota, y es que cuando compré el primer diferencial, esta venía sin las cajas de triceta. Luego, cuando ya era consciente de lo importante que iban a ser para este proyecto, y sabiendo que el nuevo diferencial sí las iba a incluir, pasé por alto el hecho de que estos dos elementos eran diferentes entre sí, a pesar de seguir siendo compatibles por la forma de conexión. Y esto era para adaptarse a las necesidades propias del todoterreno. Pero en mi caso necesitaba exactamente la versión larga, era súper importante. Así que aunque había en el mercado opciones alternativas a la venta de forma individual, no eran exactamente iguales a la que trae de fábrica este coche. Así que necesitaba exactamente este modelo. Y normalmente solo se podían conseguir si compras el diferencial. Y yo ya tenía dos. Así que he buscado a ver si había algún particular que tuviera este modelo, si me lo podía ofrecer independientemente. Y encontré uno cerca de casa que le expliqué mi problema y me dijo, bueno, vamos a llegar a un acuerdo. Si tú me traes 1 kilo de chorizos, de los buenos, yo te regalo esta pieza. Y bueno, y al final así fue y así conseguí esta pieza que necesitaba y me consta que esta persona quedó contenta con los chorizos. Pues nada, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo.